En exclusiva para la radioactiva, la palabra de Eduardo Blanco. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Evidentemente algo pasaba porque algo habrás tocado vos, digo, porque yo solo atendía, no sé qué pasó, pero no se escuchaba ni siquiera el ingreso de tu llamada, no sé. No, Bueno, tal cual. nada, Ante... bueno, hagámosla, dale. Dale, ante todo, bienvenido a la radioactiva y gracias por aceptar esta entrevista. No, por favor. Así que permíteme hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién hablo y te hago algunas breves preguntas. Como vos digas, dale, está bien. Bien, les cuento a todos que hoy en el día estamos hablando con Eduardo Blanco. Él es un actor argentino de cine, teatro y televisión. Así que Eduardo, arranco a preguntarte. Dale. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo lo ves al cine argentino en todas sus facetas, ¿no? Desde el nivel de actores que hay, también los reconocimientos que viene obteniendo hace ya bastantes años y demás. No, mirá, bueno, que te voy a contestar yo, ¿no? Por supuesto, lo veo muy bien en el sentido de la calidad artística, de los grandes, diría yo, emprendedores que hay, porque realmente comenzar un largometraje es una aventura a veces muy larga, a veces con muchas dificultades, ¿no? No solamente en Argentina, no sé cómo será en Hollywood, pero digo, fuera de Hollywood, no se hace tan fácil, y bueno, y Argentina también, a pesar de eso, bueno, sí, muchas películas argentinas a través de la historia han tenido un recorrido fantástico. Ahora mismo gozamos de la posibilidad de ganar un tercer Oscar con Argentina 1985, y aunque no fuera así, es una película que hizo un recorrido estupendo, maravilloso, ¿no? Lo que sí, yo me permito reflexionar sobre el cine en general, y eso lo vivo con cierta melancolía, si querés, que es que yo no sé si va a volver a ser como yo lo conocí, me encantaba. ¿Qué te quiero decir? De ir a una sala llena de gente, con una pantalla grande y poder vivir una experiencia comunitaria viendo una película, ¿no? Eso está más difícil, mirá. En el mejor caso, entonces ahora lo tenemos con Argentina 1985. Yo la fui a ver al cine, pero el que no se avivó en los primeros 15 días, chau, la tenés que Seguro. ver por televisión. Y eso, la verdad que a mí, que me encantan las plataformas en el sentido de que me permiten disfrutar en el lugar del mundo que esté, solo con un teléfono me puedo llevar una videoteca maravillosa para poder disfrutar, todo eso lo veo como muy positivo, me encanta, ¿no? Cantidad de series de otros países, es decir, tener mucha riqueza para ver, y no es que reniego las plataformas. La única melancolía, si querés, que tengo es las películas no es lo mismo. No es lo mismo. Obvio que si yo no vi una película en el cine, me la perdí y tengo la posibilidad de verla por televisión, me encanta, que bueno, por lo menos la veo. Pero la verdad que a mí me encantaría que le dieran una ventana bastante más grande a las películas para hacer un recorrido primero en las salas y después ya cuando hicieron su recorrido en las salas, entonces sí, pasar la plataforma, ¿no? Entonces eso creo que además con la pandemia a lo mejor se aceleraron los tiempos, eso a lo mejor tarde o temprano iba a llegar, pero con la pandemia, viste, me da la sensación de que se aceleraron los tiempos y hoy vivimos, bueno, este momento, ¿no? Que es así. Las películas duran poco en el cine, la gente no va tanto como antes porque las puede ver por televisión, yo qué sé. Eso no me entusiasma mucho desde ese lugar, ¿no? Claro, lógico. Y justamente hablando de vos personalmente hablando, ¿siempre tuviste en cuenta que querías ser actor o como todo chico que quizás quería ser futbolista, médico, arquitecto? No, sí, futbolista me hubiera encantado. Futbolista me hubiera encantado. No, a mí, futbolista me hubiera encantado ya a mis 10 a mis 11 años, ¿no? En esa edad yo realmente no tenía ni idea qué es lo que quería hacer. Lo que sí sabía a los 11 12 años que yo ya iba al cine con mis amigos en una época donde en un cine de barrio podías pagar una entrada un sábado a las 2 de la tarde y con eso te veías 3 o 4 películas durante todo el sábado, ¿no? Entonces íbamos con mis amigos al cine y era, no me transportaba, ¿no? Me transportaba a otro mundo, pero no todavía con la fantasía de querer estar dentro de esa pantalla de pronto, ¿no? Ujú. Supongo que la sumatoria de cosas, después otra vuelta, no sé, a mis 16 17 por ahí, no recuerdo bien, pero más o menos, tuve una novia que me llevó por primera vez al teatro,
y también me impactó bastante. Y bueno, yo supongo que la sumatoria de cosas hizo que la fantasía se despierte y bueno, y tenga un pedacito de ese deseo, ¿no? Que después ese deseo, para transformarlo en realidad, hay que recorrer un camino. Y bueno, supongo que habré empezado ese camino como una aventura que me llevaba a un hobby, qué sé yo, no sé, a un lugar donde en un grupo de teatro independiente con el que empecé, que de pronto bueno, me divertía mucho lo que hacíamos, qué sé yo, encontré un espacio ahí de expresión a mis 17 años que estaba bueno, pero todavía no estaba ni en la cabeza dedicarme a esto, ¿no? Todos son, como yo lo veo, ¿no? En la vida, además, caminos recorridos, ¿no? Donde uno va tomando decisiones, y a veces da marcha atrás y a veces vuelve a dar marcha atrás para tomar una decisión porque la que tomó le pareció que le llevó por un camino que no estaba bueno y quiere explorar el otro, en fin, como la vida, ¿no? Como la vida. Lógico, y justamente vos hablabas recién esto de las plataformas, ¿no? Que de repente le quitan, si querés, esa magia al cine, que incluso ahí ya hablo por mí en particular, de chico era también esperar a que se estrenara la película para ir corriendo al cine a sacar la entrada e ir a verla, ¿no? Entonces, claro, quería preguntarte cómo se vive el detrás de la pantalla, ¿no? Porque vos estuviste en tele, en teatro, en cine, entonces sabés lo que es estar del lado de espectador y estando a actuar. Entonces, bueno, ¿vos crees que hay mucha diferencia? ¿Cómo, perdón? Sí, hay mucha diferencia, porque decís, bueno, desde este lado del espectador lo veo de tal manera que quizás puedo ser un poco más autocrítico. Bueno, a ver, claro que hay mucha diferencia entre el cine, la televisión y el teatro. El teatro en ese sentido no hay con qué darle para un actor, ¿no? Es el único lugar donde podés compartir con el público en el momento lo que está sucediendo, ¿no? Vos filmaste una película, hiciste una serie de televisión y vos no te enterás, o sea, no te enterás ni siquiera cuando la gente pagaba la entrada al cine, salvo que fueras al cine ese día a ver la película junto con un montón de espectadores, si no, no hay forma. La ve la gente cuando la ve y vos no estás ahí, estás en una pantalla, no te enterás, estás en una pantalla. En el teatro es donde te enterás cada noche, ¿no? Ahora yo estoy haciendo Parque Lezama y en el Teatro Politeama, y la verdad, bueno, es una fiesta todas las noches, pero es una fiesta que yo la puedo vivir con la gente y la gente conmigo, bueno, conmigo, con Brandon y con todos los actores que estamos sobre el escenario, ¿no? Te quiero decir, es una fiesta comunitaria que vivimos todos juntos en el momento que está sucediendo, ¿no? Por eso el teatro en ese sentido no tiene comparación. De todas formas, no es que estoy renegando ni del cine ni de la televisión, son distintas formas de contar historias. A mí la verdad que por suerte he tenido la fortuna de que me toquen las tres y puedo disfrutar las tres, ¿no? El teatro, si bien tiene esta cosa maravillosa que te estoy contando, después, si querés las negativas, es que, bueno, solo podés trabajar en el lugar donde estás haciendo teatro, pues no te puedes mover. Quiero decir, si a mí me toca una película ahora, no sé, en Mendoza, no puedo ir, ¿no? O en España o donde sea, no puedo ir. Estoy haciendo teatro en Buenos Aires, listo. Y si vos lo querés llevar el teatro, lo tenés que llevar de a pie, ¿no? Las películas, como yo digo, viajan en avión. O sea, vos haces una película y estás en Buenos Aires y la película la pueden estar dando en Grecia, en España o en Estados Unidos, yo qué sé. ¿No? La puede estar viendo alguien, o una serie hoy también. Seguro. Antes las series no, las series eran más difíciles. Vos hacías una en Argentina y bueno, si a lo mejor se vendían, capaz que en otro lado la veían, pero muchas veces lo que se vendían son los libros, ¿no? La serie hecha, ¿viste? Ahora eso también ha cambiado un poco. Entonces, bueno, nada, que hay un montón de cosas que los asocian y diferencian a estas tres formas de contar historias. Y sí, seguramente. Y hablando de lo que es el hecho de haber trabajado con tanta gente de renombre, te nombro a tres, por decir, tres personas de el ambiente que has trabajado, como bien decías, con Brandoni, que la verdad es que una eminencia dentro de lo que es también la televisión. Después, bueno, con Ricardo Darín ya creo que es, como les digo yo, cada vez que los veo en una obra o en una película son como Rambito y Rambón, siempre van para todos lados juntos. Y lo mismo con Juan José Campanella, ¿no? Quería preguntarte si sos de esas personas que después de trabajar con determinados actores o directores, tomás la dimensión de lo que genera tu trabajo, ¿no? Porque decís, habiendo tantos actores, tantos directores, que ellos trabajen conmigo o yo trabajar con ellos, la verdad es que qué privilegio uno se da a veces.
Bueno, sí, es como en el fútbol, ¿no? Digo, se arman equipos y de repente, bueno, como a los jugadores de fútbol, te toca estar en buenos equipos con grandes jugadores y gran director técnico, o no, viste, qué sé yo, esa aventura la tenemos todos, los actores y actrices. Yo he tenido bastante fortuna, he trabajado con muchos actores, actrices y directores que admiro y que además, bueno, nada, me he llevado muy bien trabajando con todos ellos, la verdad, y podría nombrarte mucho más que como Ulises Dumont, como Norma Leandro, como ¿cómo se llama? China Zorrilla, Héctor Alterio, digo, gente que yo admiro muchísimo, además de todos los que nombraste, ¿no? José Luis López Vázquez, el actor español, Javier Cámara, que yo muchos actores y actrices que realmente admiro y que me ha tocado jugar un poco con ellos y está buenísimo, ¿no? Y ahora con Brandoni estoy jugando en el teatro, que es un lugar donde uno juega todos los días, ¿no? Porque con todos los demás he hecho cine o televisión, pero en teatro hay que jugar todos los días, ¿no? Y esto es un desafío fantástico y la verdad que, bueno, que te voy a andar diciendo de Brandoni, que es de las pocas instituciones actorales que nos quedan, ¿no? De teatro, cine y televisión de toda la vida. Claro, y recién hablabas del fútbol en sí. ¿Tenés algún fanatismo por algún equipo? Porque lo nombrás muchos, me dijiste que te hubiese gustado jugarlo, pero No, ¿sos de bueno, verlo a también? ver, Oh, yo soy fanatismo, yo soy hincha de River, me gusta el fútbol, veo fútbol porque me gusta el fútbol, además de ver a River, pero no, fanatismo no, quiero decir, no sé qué decir por fanar, si voy a la cancha todos los domingos, no, en principio no puedo ir a la cancha, cuando estoy haciendo teatro, como te imaginarás que no puedo ir a la cancha, pero sí, me gusta mucho el fútbol. bien, podríamos decir que eso es un Enzo Pérez, ¿viste? Un jugador hincha. ¿Ah? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Igual por cuestiones de edad, obviamente que no voy a revelar la edad, yo la sé, pero podríamos decir que Pero viste tantos buenos no jugadores hay que... ningún secreto, porque hoy cualquiera va a Google y la edad de los actores o las actrices salta ahí, pero ni que la quisieras ocultar. Claro, pero son de los míos que vimos a Francesco, le vimos a Salas, vimos a tantos jugadores, ¿no? Oh, Que marcaron la historia de River. Impresionante. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y hablando de tus éxitos, pareces Gallardo, que en poco tiempo logró tantas cosas y vos en tantos años plagado de éxitos también, ¿no? Bueno, eso del éxito y el fracaso son como las dos caras de la misma moneda, quiero decir. A mí me gusta mucho mi trabajo porque me gusta mucho contar historias y que me las cuenten también, ¿no? Y los actores somos una herramienta para contar esas historias, ¿no? Y bueno, hay historias que pegan más en la gente, hay historias que pegan menos, hay historias que son muy buenas y de repente, bueno, no cuajaron en tiempo y forma, digamos. Hay otras que no son tan buenas y que de repente llegaron al momento justo en el lugar indicado y entonces se produce un éxito y lo otro puede ser un fracaso. ¿Qué significa? En un sentido no me significa mucho eso, ¿no? Como dice Beto, cuando se lo escuchemos, los actores o actrices, ¿no? Digo, tenemos más fracasos que éxitos. El tema es que cuando de repente metes un gol, digamos, y si ese gol, como yo te nombraba recién a Francesco, y aunque era un partido amistoso, recuerdo todavía ese de Chilena en Mar del Plata, si no me equivoco, con el seleccionado polaco o algo Sí, así. correcto, sí. Bueno, digo, son imborrables, ¿no? Y yo en ese sentido sí he tenido la suerte de meter algunos goles imborrables, ¿no? Con algunas películas que han quedado, o algunos programas de televisión, o alguna serie, o en teatro mismo. Bueno, te digo, Parque Les Ama, ya la vieron más de 300.000 espectadores, nos fue muy bien cuando fuimos a hacer la Madrid, en fin, y la estamos haciendo como si recién estrenáramos, ¿no? Y ya con Beto llevamos 1000 funciones. Entonces, bueno, es un espectáculo que de repente llegó en el momento justo, en el lugar indicado, y le siguen pasando cosas a la gente. Es una comedia muy divertida y va recorriendo lugares emocionales y bueno, se arma una fiesta cada función. Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que el año pasado cuando hice Network y de repente no funcionó, es que Network era mala. No era mala, por lo menos a mi criterio. Pero bueno, no hay explicación para esas cosas, ¿no? Entonces sí, he tenido la fortuna de que de repente algunos goles han quedado en la memoria de la gente, o la gente los tiene dentro de sus recuerdos o de sus emociones, ¿no? Lógico. Aparte, bien decías que sos hincha del equipo que tiene rojo y blanco y tu apellido es blanco. Si fuese azul tendrías que ser del otro lado. Bueno, eso qué sé yo. Es relativo. Yo soy blanco, pero me falta en todo caso, si querés, la banda roja. Pero bueno, en el corazón está, en el corazón está.
Y justamente para ir cerrando un poco lo que es la entrevista, quería preguntarte si tenés alguna otra pasión más allá de lo que haces, porque obviamente tu trabajo lo muestra con creces, con cada uno de los éxitos que vas haciendo. Yo te soy sincero, yo hace bastantes años que sigo tu carrera más allá de las películas o ver a la persona en sí. Yo creo que es mucho más valioso que solamente decir, bueno, estamos hablando con un actor. No, para mí estoy hablando con una persona que en este momento se dignó para hablar con la radioactiva y tiene su vida personal, por eso también soy un agradecido. Entonces, ¿cómo es tu vida fuera de lo que es un día de trabajo? ¿Tenés alguna otra pasión? ¿Te gusta estar relajado en tu casa escuchando música, por ejemplo? A ver, me gustan muchísimas cosas. Pasión, definime pasión y entonces te digo, porque quiero decir, bueno, el fútbol me apasiona, pero no soy un apasionado fanático, digamos, no sé hacia qué lugar llevar la palabra pasión, te quiero decir, ¿no? Me gustan muchas cosas, me gusta salir a andar en bicicleta, me gusta juntarme con amigos a jugar al truco y a comer, me gusta ir a comer simplemente, me gusta compartir una cena con mi mujer y tomarnos un vino y hablar sobre la existencia humana, si querés. No sé, disfruto de muchas cosas como todo el mundo, de ir al cine, de ir al teatro, de viajar, cuando me toca por trabajo, lo disfruto, y cuando me toca seguir trabajo y viajar porque me voy de vacaciones también lo disfruto, muchas cosas me gustan, ¿no? En ese sentido me siento un privilegiado que bueno, que en principio me dedico a algo que sí me apasiona, que lo hago hace ya muchos años, y que puedo vivir de eso, ¿no? Eso ya es una fortuna. Bien, y hablando justamente de lo que decíamos recién, de la cantidad de gente con la que trabajaste, uno ni más ni menos que Darín, podríamos decir que hoy en día uno lo ve como un actor que ya trasciende las fronteras, no solamente de Argentina y de España, ¿viste? Entonces, hace rato, claro, sí. quería preguntarte si quizás el domingo previo a la ceremonia del Oscar hay un mensajito ahí como diciendo, tranquilo amigo, no te pongas nervioso, ¿viste? Ya conocés lo que es el pánico, ¿viste? Ya conocés la alfombra, creo. Ya por 1985, ya Argentina, la película, digo, ya le he mandado muchos mensajes. Lo que pasa es que me imagino la enorme cantidad de mensajes que debo recibir, y la verdad que, bueno, nada, se lo mandaré después de la premiación, que espero ver, porque tenemos función, no me acuerdo a qué hora es, pero es tarde, ¿no? Sí, creo que a eso de las 10 de la noche, 22 horas, sí. Bueno, seguramente la agarraré empezada, pero cuando llegue a mi casa después del teatro, pero bueno, ahí la veré y esperemos, como en el fútbol, ya que hablamos tanto de fútbol, festejar la tercera, ¿no? Me imagino lo contento que estarás también con el tercer mundial, ¿no? ¿Cómo? Que por cuestiones de edad viste los 3 mundiales que ganó Argentina, así que me imagino que cada uno debe tener su lado de importancia. Exactamente, los 3 mundiales y los 3, perdón, bueno, sí, los 2 Oscars, los dos. Y todas las nominaciones de los Oscars, porque sí. La primera, si mal no recuerdo, fue La Tregua, que claro. fue en 1975, por ahí. Sí, más o menos aproximadamente, correcto. Sí, aunque no lo ganó, pero bueno, las nominaciones cuando una película llega, como esta Argentina 1985 ahora, no, es un largo recorrido y un muy difícil recorrido, por lo tanto ya es un premio en sí mismo, ¿no? Ojalá ahora que coronemos la tercera, como hablábamos antes, ¿no? Tal cual, me haces acordar a la final de Madrid que gana River a Boca, que todo el tiempo era ahí, va el tercero, va el tercero. Yo estaba ahí, no en la cancha, porque estaba trabajando, estaba haciendo teatro y filmando una serie en España en ese momento. Estaba haciendo El precio de Arthur Miller con un elenco español, ¿no? Estaba yo trabajando ahí y me daba el tiempo justo para salir y ver el partido en el bar de al lado, así que me vi el partido, después fui a festejar a la Puerta del Sol, por supuesto, a pesar de que el otro día me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a grabar la serie. Pero bueno, son momentos inolvidables que va a ser, así que ahí estuve festejando. Me parece perfecto. Así que bueno, Eduardo, nada más que agradecimiento hacia vos. Sé que tenés una vida personal más allá de la laboral. La verdad es que fue muy lindo poder haber compartido este rato con vos, que los oyentes de la Radioactiva también conozcan un poquito más al Eduardo Blanco que está detrás de la pantalla. No solamente al que lo vemos quizás en un teatro o en una pantalla como la del cine o en televisión. Entonces, conocer a la persona más allá de lo que hace también es el objetivo de la Radioactiva. Así que para cerrar la entrevista te pido por favor que la cierres vos, diciéndome qué tal la pasaste con estas breves preguntas que te hice, si te sentiste cómodo obviamente hablando con la Radioactiva, y que por favor nos mandes un saludo a la Radioactiva y sabes que las puertas quedan abiertas.
por supuesto que me sentí muy cómodo, así que les mando un saludo a todos los oyentes de Radioactiva y bueno, hasta una próxima entrevista entonces. Dale, seguramente vamos a hacer una segunda parte, aunque sea para hablar de fútbol, te voy a tener que convocar alguna vez y bueno, todo lo mejor para vos y en la vida personal y sobre todo en la laboral que es la que más conocemos sobre vos. Bueno, ok, un beso para todos entonces. Dale, un abrazo grande. Chao, hasta luego, adiós, adiós. Chao, chao.